No importa cuánto esfuerzo haya detrás. Si los números no responden, nada avanza. Así funciona la televisión, fría, mecánica, sin explicaciones. Y cuando miras la trayectoria de Sezgin Özdemir desde ese ángulo, aparece algo incómodo. No un fracaso puntual, sino un patrón. Al principio, parece casual. Una serie que no funciona, puede pasar. Otra que tampoco conecta, aún es normal. Pero luego se repite. Y en televisión, cuando algo se repite, deja de ser coincidencia. Se convierte en sistema. Pero aquí está el primer error que casi todos cometen. Pensar que el rating mide talento. No lo hace. Nunca lo hizo. El rating mide otra cosa. Mide si la gente necesita volver, si siente urgencia, si hay algo que los empuja a seguir mirando. Y eso no siempre tiene que ver con calidad, tiene que ver con emoción. Pero no cualquier emoción, extremos, intensidad, conflicto, caos, personajes que generan incomodidad o fascinación. Y aquí aparece el primer desajuste, porque el estilo de Sezgin ha sido, muchas veces, lo contrario. Contenido controlado, sutil, profesional, eso genera respeto, credibilidad, pero el problema es que el respeto no crea hábito. La credibilidad no crea adicción. Y sin adicción, el público se va, no de golpe, poco a poco. Y esa salida silenciosa es la más peligrosa. Porque no parece un fracaso. Hasta que ya lo es. Pero incluso eso no explica todo. Porque hay un momento en televisión donde todo se decide. El inicio, los primeros episodios, ahí no hay margen, 3 capítulos, 5, a veces menos. Eso es suficiente para que el sistema decida. Si los números son altos, todo se abre. Más promoción, más inversión, más paciencia. Pero si los números son bajos, todo se cierra. Menos confianza, menos presupuesto, menos tiempo. Y varios proyectos de Sezgin Özdemir cayeron justo ahí. No al final, al principio. Y en televisión, empezar débil es casi una sentencia. Porque incluso si después mejora, ya es tarde, el sistema ya tomó su decisión. Pero aquí viene algo que cambia completamente la perspectiva. El rating no se basa en gusto. Se basa en necesidad. El espectador no vuelve porque le gusta. Vuelve porque no puede dejar de ver. Y eso se construye con tensión. Con historias que no se resuelven, con emociones que incomodan, con personajes que no son estables. Y aquí aparece otro problema silencioso. Muchos de los personajes de Sezgin eran equilibrados, correctos, predecibles en su estabilidad emocional. Y eso crea admiración, pero no obsesión. Y la televisión no vive de admiración, vive de obsesión. Pero incluso eso no es suficiente para entender lo que pasó. Porque la televisión no es un espacio neutral, es competencia directa. Varias series, mismo horario, misma audiencia. Y en esa competencia solo hay 3 destinos: dominar, sobrevivir o desaparecer. No hay espacio seguro en el medio. Y muchos proyectos de Sezgin quedaron justo ahí, en el medio. No fracasos absolutos, pero tampoco líderes. Y el problema es que el sistema no protege lo suficiente. Protege lo que domina, lo demás se reemplaza. Pero aquí es donde el impacto se vuelve más profundo. Porque los números no solo afectan proyectos, afectan la percepción. Con el tiempo, se forma una idea. No pública, no oficial, pero real dentro de la industria. Una etiqueta invisible, riesgo moderado, no asegura audiencia. Y esa etiqueta no aparece de un día para otro. Se construye con repetición. Proyecto tras proyecto, resultado tras resultado, y una vez que existe, empieza a influir en todo. Las decisiones de casting cambian, los presupuestos se ajustan, las oportunidades se vuelven más limitadas, porque la industria deja de preguntar, puede actuar, y empieza a preguntar, puede dar números. Pero el efecto más silencioso ocurre dentro de las propias series. Cuando el rating baja, la confianza también. Los guiones se simplifican, las historias pierden profundidad, el riesgo desaparece, y así empieza un ciclo. Menos rating, flecha apuntando hacia la derecha, menos ambición, flecha apuntando hacia la derecha, menos impacto, flecha apuntando hacia la derecha, aún menos rating.
Y dentro de ese ciclo, el actor queda atrapado, porque aunque actúe bien, el sistema ya redujo su propio potencial, y eso nos lleva a la última consecuencia, la memoria, porque el público no recuerda todo. Recuerda lo que domina, lo que se repite, lo que todos ven al mismo tiempo. Y eso depende del rating, no necesariamente de la calidad, sino de la exposición, y sin exposición, incluso buenas actuaciones se olvidan, no por falta de valor, sino por falta de escala. Y ahí es donde todo encaja. No fue un error, no fue una decisión puntual, fue una cadena, un desajuste entre estilo y sistema. Inicios débiles, falta de adicción emocional, competencia intensa, percepción acumulada, y números, que nunca se alinearon lo suficiente para cambiar la historia. Porque en televisión, al final, todo se reduce a una sola pregunta. No, fue bueno, sino, la gente volvió, y cuando la respuesta es inconsistente, el sistema no espera, se adapta, y sigue adelante, sin mirar atrás.